Estamos el día de hoy haciendo referencia a un tema que sin duda es el flagelo de la sociedad. Todos los seres humanos en este planeta nos hemos dado cuenta de lo dramático que puede ser tener estos bolsones de gente con adicciones, ya sea al alcohol, ya sea a las drogas. Dese cuenta cuánto tiempo hemos vivido sufriendo la presencia de, por ejemplo, los alcohólicos, los cleferos, nuestras compatriotas tan cercanos, de pronto gente que vivía a 2 cuadras de la casa, o el esposo de la señora que vendía, y entra y se pierde en este mundo de las adicciones. Y en la anterior media hora habíamos hecho referencia a algunos conceptos teóricos que de todas maneras queremos dejar muy claro. Las adicciones son tan dañinas, las adicciones pueden devastar no solo al ser humano, sino también a su entorno. Y nos referíamos a el huir, el generar estos problemas, pero a mí me gustaría mucho también hablar de lo que se produce en una persona adicta, en su entorno más cercano, porque que fuera que uno se daña, vaya y pase, ¿no es cierto? Pero genera toda una dificultad con la esposa, con la madre, con la familia, con los hijos, con los familiares, con los vecinos, en fin. Sí, uno de los criterios, digamos, para diagnosticar adicción, claro, es cuántas esferas se afectó, ¿no? Más allá de la frecuencia, etcétera, es cuánto el consumo ha interferido en tu vida en general. Y eso se ve progresivamente, ¿no? Desde el adolescente que saca cosas para vender de la casa y consumir la droga, etcétera. Pero todo el ámbito de interrelacionamiento de la persona se ve afectado, claro, ¿no? Y en la familia hay un término que se genera que es la codependencia, ¿no? En la familia ese término es clave porque la codependencia es el hecho de que la familia viva, exista, funcione a partir del adicto. ¿Sí? Y es ahí donde la familia sufre una nueva patología de adicción, que es como que adicción a la vida del adicto. Y que por lo general hasta él puede, bueno, hasta solucionar su problema, pero la familia no lo ha resuelto y sigue siendo una pesadilla para la familia. Exacto. Muchas veces se ve que cuando, por ejemplo, el adicto entra a rehabilitación, la familia se queda sin el eje que la unía, y el matrimonio se separa, se disgrega la familia. Entonces ahí te das cuenta que lo único que unía a la familia era el problema del adicto, que cuando va a llegar, que por qué va a llegar, que por qué está así, que lo iremos a buscar, lo iremos a traer, que la mamá vive en función a eso, etcétera, etcétera. Entonces la familia es el entorno que más se afecta. Y a nivel individual, obviamente, si la persona está estudiando, va a deteriorar todo su rendimiento académico. ¿No? Si está trabajando, va a tener problemas en el trabajo, ausentismo, etcétera, va a ser despedido. Problemas económicos se van a presentar. Y llega un momento en que la disfuncionalidad en todos sus ámbitos llega a un punto en el que esta persona puede pasar a una situación de calle, ¿no? Claro. Y ya cuando está en la situación de calle, bueno, ya el problema es obviamente muy complejo, porque además de estar en la situación de consumo de drogas, está la situación de calle. Muchas veces ya ingresa el comportamiento delictivo. Esto puede pasar en años, ¿sí? Pero el consumo, independientemente de cualquier sustancia, va a llevar a un deterioro en los ámbitos de interrelacionamiento de la persona, cualquiera que sea estos ámbitos, ¿no? Ahora, yo le comentaba la semana pasada a Ramiro algo que a nosotros creo que nos ha permitido ver el tiempo, ¿no? Ya podemos ver personas que han hecho un consumo de 20 años, de 30 años, o sea, ya desgraciadamente los años ya te muestran gente con unas adicciones o sea, de casi que fue de por vida, y las marcas son pues imposibles de negar, ¿no es cierto? ¿Podrías tú referirme a algunas de ellas así de gente de un consumo de años? Claro, claro. Como siempre me gusta hacer, vamos del principio, ¿sí? Una adicción, para que la gente nos entienda, en la línea que comentabas, el DSM-4, no, desde el DSM-3 revisado, que la definen como, no importa la frecuencia, la cantidad, el tipo de sustancia que ingieras, sí. Lo que importa es que ese consumo, para que podamos hacer un diagnóstico que tiene implicaciones médico-legales incluso, debe ocasionarte problemas de tipo social, familiar
laboral. No soy adicto, solo alguna vez me drogo, o no soy alcohólico, solo una vez bebo en el mes y bueno, devasto todo, ¿no es cierto? Ejemplo, una persona que toma alcohol, utilizaremos. Ya. Un vaso en la mañana, un vaso en la tarde, un vaso en la noche. Y ese consumo no le ha traído ningún problema en las esferas que acabo de comentar. Correcto. No podemos diagnosticarlo de adicto. Otra persona, al estilo boliviano, si se quiere, que consume el fin de semana 10 litros de alcohol, se pelea con los amigos, se estrella en su coche, la policía lo arresta, la familia va, sí, por supuesto que ya está es diagnosticado de adicto. Antes había la idea, por eso quiero empezar por ahí, bien. de que si uno tomaba todos los días, que si la frecuencia, no, en absoluto. Y hablo de adicciones en general. Correcto. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué alguien se convierte en adicto? Incluso para llegar a ver las secuelas de lo que puede pasar, las marcas de consumos durante años. Sí. Porque no todos necesariamente se van a convertir en adictos. Correcto. Antes se pensaba, por ejemplo, en relación al alcohol, con estos programas de alcohólicos anónimos tan famosos en el mundo, que el alcoholismo en sí mismo era una enfermedad. Pues resulta que no, porque precisamente el paso de los años nos ha permitido aprender que los programas en todo el mundo de alcohólicos anónimos tienen hasta hoy una tasa de éxito no mayor al 10%. ¿Ok? En todo el mundo. Porque son totalmente frecuentes las recaídas. Siempre hay recaídas. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí viene lo biológico. Tú tienes, por ejemplo, una depresión. Hoy hay un aforismo en psiquiatría que se dice: detrás de cada adicción hay una depresión. Claro. Lo he escuchado, sí. Si tú tienes una depresión, resulta que tu serotonina, tus neuroquímicos Cayó. que te ponían bien en la vida, digamos, están bajos por enfermedad. Un día tú consumes alcohol y el efecto de elevarte que hace el alcohol en un primer momento te hace sentir bien. Bien, claro. De tu depresión. Por lo tanto, al día siguiente vuelves a tomar para sentirte bien, vuelves a tomar para sentirte bien. Pero un ratito, eso vuelve a bajar. Claro, te sube el alcohol, sí, efectivamente, te sientes eufórico, muy bien, maravilloso, mientras dure el efecto. Pero luego es peor todavía. Claro. Si tenías baja serotonina, claro, cae mucho peor. más. Entonces necesitas ya no un vaso, ¿no ves? Correcto. Puedes generar dependencia, puedes generar tolerancia. Si se fijan, es un poco lo que decía Ramiro. Es como la salvación de esa persona, en este caso que está con una depresión, lo estoy utilizando como una medicina, pero que no cura nada. Claro. Y más bien te empeora. Te va empeorando, te va cura un empeorando. ratito, te Te cura hace un sentir momentito. mejor. Por eso, por ejemplo, para el tratamiento de alcoholismo hoy en día es, pero impensable no hacer un manejo con antidepresivos. Desde que se hizo ese manejo, la tasa de éxito global de recuperación de adictos oscila el 70-80%. Oye, imagínate, hoy en día. qué avance tan importante. Y ahí hay que ir viendo qué tipo de enfermedad justamente biológica, por eso decía. Hagamos un juego, digamos fobia social, los tímidos en extremo. Oh, pero pues... Puede ser conductual, de la familia, etcétera. Sabemos que en la fobia social hay mucha adrenalina, está disparada. Ya. Por eso tenemos miedo a hablar con la gente, transpiramos angustia, etcétera. Ya. El fóbico social, siempre, para poder actuar, te va a utilizar alcohol. Claro. Han escuchado muchas Uy, veces se para el transforma, valor, pero para claro. el para el valor, para poder actuar en público. Y se va a volver seguramente un adicto al alcohol y a otras sustancias. Por supuesto. Probablemente también pueda ser a marihuana, porque como te baja esa ansiedad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un adicto al alcohol, un adicto a marihuana, un fóbico social, un trastorno de la adolescencia que empezó por problemas. Claro. Y se imaginan las complicaciones, porque como decías, además después, esa adicción al alcohol o a la marihuana le va a ocasionar desestructuración familiar, situación de Pérdida calle, de trabajo, pérdida de por trabajo. supuesto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Realmente, oye, Claro. tiene muchas aristas y las hemos descuidado de alguna manera. De repente nos hemos concentrado en el último síntoma y no en todos los síntomas previos. Pero los avances se están dando, me imagino. De hecho,
Hoy en día, como decía Julio, el estudio de lo que es la patología dual está de moda en todo el ámbito de la rehabilitación de las adicciones. Porque lo que pasaba antes era que había una persona que consumía con frecuencia, tenía problemas en la casa y lo internaban a una comunidad terapéutica. Y solamente el diagnóstico estaba centrado en la adicción, nada más. Pero muy probable que esa persona no tenga como problema central la adicción, sino tenga una depresión, una ansiedad, no sé, ¿sí? Entonces, hoy en día, sí o sí, no se puede pensar en el diagnóstico de adicción sin descartar o sin identificar la patología dual. O sea, ¿qué trastorno es el central y qué trastorno yo voy a abordar para reducir la interferencia de ese trastorno en la vida y por consecuencia comenzar a trabajar recién con la adicción? Lo triste es que estas comunidades terapéuticas donde trabajan, hacen un trabajo espiritual que me parece genial, laboral, en fin, pero de pronto no atacan porque no tendrán los profesionales adecuados el verdadero problema. Y la persona se adapta, no sé, se acostumbra, se habitúa a un estilo de vida, hasta parece que ya está bien, pero sale y nuevamente recae. Sí, básicamente porque esta persona ha tenido solamente un abordaje de las adicciones. Claro. Y puede ser desde un enfoque espiritual, etc. El 2010 se ha hecho un estudio y de las 80 y tantas comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación que había en Bolivia, casi el 70% manejaban un enfoque simplemente espiritual, o sea, trabajo de rehabilitación a través de la palabra de la Biblia. Lo que pasa es que son grupos vinculados a la religión y eso tienen es lo que hacen, financiamiento ¿no de es las cierto? iglesias, etc. Pero el 30% tenía un enfoque interdisciplinario, donde sí se hacía un diagnóstico de la patología dual, se trabajaba la adicción con psicoterapia, psicofármacos, etcétera, y además había lo que es un componente fundamental, que es el seguimiento en lo que es la reintegración social de la persona. Porque sabemos que va a recaer, Claro que sí. La recaída es parte del proceso. Y a veces es peor. Sí, y si no trabajas la reintegración social, entonces esa persona va a ir girando de rehabilitación en rehabilitación, de comunidad en comunidad, de médicos, psicólogos, iglesias, etcétera, y van a pasar hasta décadas hasta que esa persona pueda encontrar la respuesta o recaiga o muera en la calle, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿es más fácil, Julio, hacer cambiar las adicciones en una persona adulta con un razonamiento lógico, con un pensamiento concreto, o es más fácil hacer cambiar de las adicciones, recuperar de adicciones, a un joven que ha tenido poca exposición en el tiempo? O sea, ahí juegan dos cosas, ¿no es cierto? ¿En cuál de estos casos es más fácil? En ninguno. Ay, caramba, qué dramático. Lo que sucede, y quería aprovechar lo que acabas de decir porque es fundamental. Sí. Hay que ver la secuencia. ¿Por qué las recaídas que justamente te llevan a la cronicidad? Sí, claro. Suponte, como decía, y hay un estudio de caso que lo voy a comentar, que lo hicimos acá en La Paz, en Pucarani. Suponte que el adicto ingresó a una comunidad terapéutica a la antigua, voy a decir. Es decir, donde no se trabajaba con psicofármacos ni con psicoterapia. Si tiene una depresión, que por si acaso son la mayoría de los adictos. Seguro, claro. El alcohol o la sustancia que sea es como el analgésico para el dolor de muela, siendo la depresión la infección de la muela. Correcto. Entonces, el alcohol me baja el dolor. Entonces me metían a un lugar de esos y encima me quitaban mi analgésico. Por eso era día a día, la lucha, un esfuerzo, digamos, ¿no? ¿Qué va a suceder el minuto que yo salga de ahí? Tu infección otra vez va a saltar, pues, Nunca la no te has tocamos la curado. infección, Claro. pero mi dolor está tan alto de la muela, pero saliendo de la puerta del centro de rehabilitación voy a volver a consumir y me voy a sentir bien del dolor. Entonces voy a recaer años de años. Qué horror. ¿Qué pasaba? En todo el mundo había toda la idea de que estos centros, vía religiones, espiritualidad, que está muy bien, no podían trabajar con equipos de médicos, etcétera, porque era como la norma, si tú quieres. Sí, pues claro. Ejemplo de lo que digo. Hasta el 2010 había un centro que nos tocó reacondicionar, llamaremos, en Pucarani, donde usaba la vieja metodología.
reincidencia, 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 años de años. Seguro, y gente que no se curaba jamás. Se hizo un trabajo tan simple allá como hacer un diagnóstico de depresión, hay test, etcétera, que no se necesita personal especializado, antidepresivos, y en esos 2, 3, 4 años posteriores, realmente la solución del problema fue de 80%. Imagínate. De no tasa de recaída. Ajá. Claro, nosotros que no tenemos depresión, probablemente podamos tomar alcohol por alguna razón, incluso exagerar, pero al día siguiente no vamos a querer oler el alcohol, porque nuestros químicos están desequilibrados. Ya, pero aquí yo quiero ir a un temita antes de que cierres. Si consumes los antidepresivos adecuados, puedes liberarte de la depresión, claro, porque ya regulas tus neuroquímicos, ya entra en una etapa de normalidad y ya te libraste. Entonces ya no necesitas el alcohol, ya no. Desgraciadamente esto, en cambio, el alcohol nunca te va a liberar porque siempre te va a generar subidas y bajadas todavía más intensas. Pero igual yo quiero seguir con mi pregunta. El tratamiento, el abordaje, ¿es más sencillo en adolescentes? Me decías, en ninguno de los dos casos. Porque como estamos hablando en esta fase de un tema eminentemente neuroquímico, el adolescente, el joven, el adulto, mientras no se resuelva el problema de base, no hemos resuelto nada. Pero aquí viene la complicación. Una persona que ha estado expuesta durante años a cualquier tipo de sustancia, llámese alcohol, cocaína, la que tú quieras, ¿ya? Por supuesto que va a tener daño colateral, claro, por supuesto. Hay que saber que todas estas sustancias en el tiempo, no solo a tu cuerpo físico, sino sobre todo a tu cerebro, pero realmente lo van destruyendo. Entonces no es lo mismo, desde ahí, el trabajar con un adicto adulto de años, que ya está quemado, por decirlo así. Es el término que utilizan ellos mismos, ¿no? Exactamente. Ah, no, este ya está quemado, dicen, porque ya saben que la persona está dañada absolutamente. Tostado, que ha pelado cable, como dicen los chicos. Ya. Porque ahí ya estamos hablando de daño neurológico irreversible. Irreversible, por supuesto. Por lo tanto, ahí el trabajo es más complicado. El pronóstico siempre va a ser mejor en adolescentes y jóvenes, siempre. Ya. No de la cura de la adicción, insisto, porque si es por depresión hay que curar la depresión, sino de los efectos secundarios del consumo que han causado en el tiempo. Ramiro, qué terrible, ¿no? Porque cada vez que hablamos de estos temas psicológicos, llegamos a la depresión, ¿no? Que la ansiedad, que no sé qué, la depresión es una constante. ¿Qué nos dice la literatura? ¿La depresión es histórica o es producto de este estilo de vida que tenemos ahora? Bueno, hay varios factores, ¿no?, que pueden incidir en el desarrollo de una depresión. Pero como alguna vez lo dijimos, la depresión siempre va a ir relacionada con una pérdida a la cual yo no puedo superar, o sea, la cual no puedo afrontar. Entonces ahí está muy relacionado lo que es las estrategias de afrontamiento, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en adicciones se da la recaída y una y otra vez, porque la persona probablemente no esté desarrollando las estrategias para afrontar situaciones de riesgo que lo lleven al consumo.